Ok, lo hemos dicho así, un contexto del portafolio de inversión, todo lo que es la parte normativa. Nosotros hemos venido trabajando esto desde el 2008, que nace el Sistema Nacional de Inversión Pública, unos lineamientos internos que se han elaborado internamente. ¿En qué está? ¿Cómo es que se conforma el portafolio institucional? Unos logros y unos desafíos. ¿Qué es lo que tenemos en este momento para integrar todo lo que es los proyectos institucionales? Ok, nosotros hemos trabajado así desde un inicio, bueno, una gestión de proyectos de inversión, lo que es la gestión del programa de inversión. En este momento hay una cuestión, un subportafolio de institución y está el portafolio de institución de inversión pública. En el portafolio agrupamos todos los proyectos y los programas de la institución, tanto iniciativas, bueno, trabajamos iniciativas en el portafolio como tal, damos un resultado, lo que llamamos plan de inversiones, y lo que buscamos es la integración de todo este proceso que lleva el ciclo de proyectos. Normativa. Bueno, tomamos la parte que está aquí. Nosotros tenemos que ser una cuestión clara porque nos ha costado un poco toda esta integración. Todo esto lo que viene ya de la norma, la ley de 5525, tomamos de la 8131 que da hincapié a todo esto de lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública. También tenemos la ley de control interno que está ligada con todo esto de la gestión de proyectos, principalmente la norma de control interno 452. Están las guías, está el decreto y la directriz. Pero a la vez nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando generamos nuestro portafolio, cuando generamos todo lo que llamamos plan de inversiones, que toma además de proyectos otros costos, todo lo que a nosotros nos pide el ente regulador, o sea, lo que nos pide ARECEP, que a veces nos pide información. Hemos hecho un trabajo para poder, como te dijera, integrar todo esto, porque hay una serie de regulaciones, los compañeros de la institución, de que nos dicen varias cosas. En este momento, a finales del año pasado, la misma ARECEP estuvo eliminando regulaciones e integrándolas para poder dejar en una sola regulaciones que es lo que ellos piden. Entonces, además de todo lo que se pide aquí, tenemos que tomar en cuenta todo lo que la ARECEP nos solicita. Desde el 2000, aquí habla del 2010, 2008, que nace el Sistema Nacional de Inversión Pública, se hizo a través de un manual de gestión de proyectos, a través de un acuerdo junta, una petición, un DFOE de la Contraloría General de la República, tomamos los lineamientos que salieron en ese momento y hicimos un documento integrando el ciclo de vida. Lo tuvimos que mejorar aplicando las mejores prácticas y todo esto de lo del, eh, ¿cómo se llama? De la administración de proyectos y lo ajustamos en el 2011 otra vez a través de la junta directiva. Después esto, en el 2015 se hace la aprobación de lo que se llama ya cómo íbamos a trabajar el portafolio de proyectos y empezamos ya a delimitar las acciones en cuanto a lo que era la gestión propiamente. Y en el 2018, a través de esta nueva estructura, se crea lo que es la metodología de gestión de proyectos. Esto no se crea, se actualiza. La que estaba en el 2011 se genera lo que era propiamente la administración de los proyectos. Bueno, ahí está. Todo esto tiene que ir legado con el plan operativo, con el Plan Nacional de Desarrollo, con todos los planes que está. Este, ¿cómo empezamos nosotros a armar esto? Vamos con servicios de abastecimiento. Nosotros tenemos que hacer, de acuerdo al ente regulador, la parte de servicios, que es de todos nuestros proyectos, separarlos en agua y en alcantarillado.
Entonces, hacemos lo que se dice un plan de expansión, que es visualizar a futuro las necesidades según las condiciones que tiene ahora, tomando lo que es cobertura, calidad, cantidad, continuidad, lo que es recolección y tratamiento, disposición y servicios usuarios. Aquí es interesante, los proyectos para nosotros tenemos una cartera de agua y alcantarillado y aquellos proyectos sí que abarcan los dos servicios tenemos que hacer para efectos tarifarios, que es la base de nosotros, dividirlos. Aquí esto nos da una situación deseada, de ahí empezamos con un levantamiento de necesidades, se hace a través de los operadores, levantamiento de necesidades, hay una área que hacen estudios, aquí veo y lo tengo a don Alejandro Fernández y el equipo, ellos levantan y se han determinado, así es como se han venido haciendo los programas de acuerdo a esas necesidades y esas priorizaciones que se definen en ese momento. En este momento tenemos una metodología de levantamiento de necesidades y una priorización de esas necesidades para poderlos pasar a yo lo que es la gestión. Nosotros hablamos, cuando hablamos de gestión, y esto es una decisión tomada en un pasado, es del momento que se dan necesidades, que se pasa a hacer los estudios de prefactibilidad. Tenemos también lo que es proyectos de operación directa, son todos aquellos que están. La institución está dividida en 5 regiones periféricas. Estamos por Chortega, Pacífico Central, Central Oeste, Huetar y se me quedó la otra, Brunca. Y después está lo que es, lo que le llamamos la Gran GAN, que es todo lo que es el área metropolitana, que está dividida de esa manera. Entonces son 6. Y está lo que es de operación delegada, que es un área que se encarga de todo lo que son los sistemas que son administrados por asociaciones de ASADA, lo que conocemos como ASADA, asociaciones de administradora de acueductos. Y está un área también que es la parte rectoría que tiene que tomar en cuenta o ya todo el sistema, tomando en cuenta hasta aquellos operadores que no, digamos que no están ligados a la DIA, como son las municipalidades y como servicios públicos en este momento, empresas públicas. Desde que nosotros iniciamos en su oportunidad, tuvimos asesoría de Mideplan y empezó todo esto, el de Sistema Nacional de Inversión Pública. En el 2014 logramos hacer con equipos de trabajo de la institución donde participaron las áreas, una división cómo trabajar todo esto del portafolio. Entonces se dividió todo lo que es el proceso de administración de portafolio de inversiones, donde se iba a hacer la identificación, la categorización, la evaluación, selección y priorización, balanceo y autorización para poder empezar. ¿Por qué esto? Porque, y esto ha costado, estamos en el proceso y es un reto, ahora lo vamos a ver. Todo el mundo, hay una serie de necesidades, pero las platas son limitada los recursos, tanto humano como financiero. Esta área de administración iba a relacionar los proyectos con el plan estratégico, con el comité de dirección de proyectos. Se creó un comité en su oportunidad que en este momento se está reestructurando a nivel de la presidencia ejecutiva, donde se tenga una visualización de toda la necesidad de las inversiones y donde se aprueban para empezar a hacer ya los estudios y definir el proyecto. El Sistema Nacional de Inversión Pública, ahí es donde la relación que iba a tener con este momento, con el Banco de Proyectos, con todo lo que tiene que ver y otros entes y organismos, porque nosotros tenemos que estar facilitando información al Banco Central, a la Contraloría, a la Autoridad Presupuestal.
Esto quedó, y como dice aquí, lo coordina la Dirección de Planificación. ¿Y por qué se da eso? De acuerdo a la normativa, la Dirección de Planificación es el enlace con IDEPLAN y la que tiene que ver el banco de proyectos. Está lo que era ya el proceso de administración de proyectos, uno llaman gestión, que es donde va inicio, planificación, ejecución, control y seguimiento, donde está la formulación, donde está el financiamiento, donde está el diseño final de la ejecución y todo lo que es la parte de operación. Esto es coordinado por la gerencia general. Eso así se diseña, así es como está el documento de la aprobación del portafolio. Y eso se llevaría a través de mesas de trabajo donde participan todas las áreas, tanto las operativas, ese es el propósito, y ahí va a haber una serie de productos o de planes donde va a ser la adquisición de terrenos, donde va a ser la parte de financiamiento, donde va a ser los diseños finales y donde están las capitalizaciones y las necesidades de plazas, donde se pueda ver. Todo esto llegaría para dar todas estas necesidades. Se ha trabajado, se ha venido implementando, pero a veces nos encontramos que tenemos digamos, vemos en plazas, digamos, necesitamos, vemos la unidad ejecutora, se hace, vemos las plazas, se plantean, pero dependemos de la autoridad presupuestaria que nos aprueben las plazas y hasta a veces llegamos ahí, a veces las unidades ejecutoras han empezado a trabajar eh, deficientemente porque ya aquí nos hemos encontrado una situación no, digamos, no nos dan la plaza hasta que el préstamo, cuando es financiado el proyecto, el programa, hasta que esté financiado. Y cuando está financiado, entonces no nos dan las plazas. Hemos tenido problemas, a veces nos cuestionan mucho y esto ya lo hemos dado en otros medios, pero esa es la realidad y eso es lo que hemos vivido y aquí van a ver los compañeros que participan y tienen todas estas problemáticas. Esto es así, esta es la base, así es como el esquema en una filmina de cómo manejar el portafolio institucional. El portafolio hoy está compuesto por varios programas, como hablaba aquí, hay se llamó portafolio porque hemos tenido un subportafolio que es unos proyectos a través de financiamiento que fue que se dividió, pero tenemos un programa que de agua no contabilizada, que es un proyecto general, toca varias regiones, son 6 regiones del país en lo que es agua no contabilizada, la GAN, también tenemos el programa a través, tenemos un programa vamos a ver aquí, es que, digamos, uno ya casi está finalizando, que es el programa de abastecimiento de agua potable, saneamiento de Limón, Toca Limón, se incorporó un proyecto de saneamiento en ese programa, que es Puerto Viejo de Limón, y ya eso, algo está finalizando, ha sido como una experiencia para ver si avanzábamos con esto de los programas, pero nos ha costado un poco. Ese sufrió esto que hablábamos de las plazas y ha habido mucha rotación de los líderes y entonces ha costado un poco. Está un programa de rehabilitación. Aquí es donde vamos. Hablamos de rehabilitación y entonces aquí definimos. Hay proyectos en esta parte del programa de rehabilitación que hacen las regiones, que son proyectos, llamamos de mantenimiento correctivo y unos son preventivos. Y están algunos proyectos que ya es una rehabilitación de los sistemas más amplia, digamos. No es todavía ampliación, esto es rehabilitación. Está un programa de emergencia de la GAN. Esto nació a raíz de la sequía que se dio con todos estos cambios climáticos y entonces, mientras se desarrollaba un proyecto a más largo plazo, se definieron obras para poder hacer frente a esta situación de abastecimiento de agua en la GAN.
hay otro proyecto que se llama saneamiento en zonas prioritarias. Se definieron zonas de acuerdo a las, como dijera, a las poblaciones y a las contaminaciones, y entonces se definieron áreas donde se debería atender el saneamiento. En este momento está Golfito, en esos están ya proyectos avanzados, digamos, todos sus estudios de preinversión. Está Golfito, este, se me, Quepos, me acuerdo, Quepos, Golfito y dos más. En este momento Palmares, que es un desarrollo porque ahí es desarrollar un laboratorio para análisis de las diferentes aguas que se dan en saneamiento a nivel del país, y Jacó, que es una población, digamos, bastante, digamos, extensa y comercio, y se tomaron esas cuatro ciudades, y hay tres ciudades más que están en este momento empezándose a desarrollar los estudios previos, como es Punta Arenas, Tamarindo y el Coco, Sardina del Coco, toda esta zona abajo, costera. También tenemos otro programa, bueno, estos proyectos que es un megaproyecto, se puede decir para nosotros, que es quinta etapa, le llamamos, al acueducto metropolitano. Eso es parte de lo que tenemos en este momento como portafolio institucional. Este portafolio está compuesto en este momento por, ya le di, no lo tengo ahí, 258 proyectos, de los cuales 84 se definen como estratégicos. Definimos estratégicos cuando se define un proyecto estratégico, es cuando hay financiamiento, de los cuales, digamos, hay 46 proyectos que cuentan con su financiamiento. Hay 84, ¿cómo es? 25 proyectos que se definieron como emergencia, como estratégicos, que es la emergencia Lagán, y hay un proyecto en la parte rural, un programa en la parte rural, que es para atender la emergencia del huracán Otto. Y después hay otros proyectos declarados de estratégicos para la institución. Todos estos están como el mejoramiento ambiental del área metropolitana, y unos de ellos forman parte del Plan Nacional de Desarrollo. Hay 61 proyectos que se definen intermedios, y es porque ya requieren algún grado de estudio más detallado, y después en ese plan tenemos 113 proyectos que son desarrollados por las regiones. Estos son proyectos que ya denominamos obra menor. Y aquí es donde a veces los compañeros, y hay muchos de aquí que están, porque nosotros hemos venido con la parte de la documentación, implementándola, y en este momento estamos ajustándola toda esta nueva requerimientos normativa que se está emitiendo a nivel del Sistema Nacional de Inversión Pública. Beatriz. Bueno, ahí estaba, ya la hemos visto, es donde vemos la cantidad de proyectos, así es como están distribuidos. Bueno, al toquecito, así es como están distribuidos los proyectos. Vemos siempre en saneamiento y en agua potable. Está distribuido en todo el país. Ahí está tanto la parte administrada de AIA como los delegados. ¿Cómo se lleva la gestión? Y es parte como ha venido, como vimos al inicio, lo que era el portafolio nos dejaron. O sea, aquí esto lo hemos manejado 3 personas, ahora 2, y eso es donde estamos un poco. Ahora vas a ver los retos que tenemos. Un encargado de portafolio que tiene la responsabilidad de coordinar y realizar el seguimiento de los componentes del portafolio, además de informar a los jerarcas el rendimiento y avances de cada componente. Está el encargado de programas, que aquí se definen comúnmente con
con unidades ejecutoras, donde ven los programas o administran varios programas, y el encargado de proyectos, que esto se le denomina líder de proyecto, que tienen relación directa con la ejecución del planeamiento y todo el ciclo de la administración de proyectos. Como hablamos al inicio, seguimos este ciclo de gestión de proyectos, programa y portafolio. Así estamos en este momento. Eh, lo que vemos, y es como todo con la administración, lo que se logra ver a través de todos los proyectos es definir su alcance, administrar su tiempo y administrar sus recursos. Estamos en la parte profundizar de riesgos y la parte de todo lo que es la parte de adquisición, integrándola. Ahora vamos a ver los retos que tenemos, porque aquí es donde hemos tenido un, como te dijera, avanzar, porque esto, como hablaba la compañera anteriormente, al tener por todo el país y gente gestionando proyectos, si esto no se tiene un sistema, una herramienta tecnológica, se vuelve inmanejable, se vuelve los tiempos, no se es oportuno a veces tener la información, se requiere mucho tiempo, se requieren muchos recursos y eso es lo que estamos trabajando, pero ahora vamos a ver los retos que estamos en eso. Así estábamos, clasificación de los proyectos de inversión. Tenemos lo que denominamos mejoras de gestión, que son todos aquellos proyectos para infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura es construcciones de edificaciones para la atención del público, desarrollo de sistemas de información, hay equipamiento, pero más que todo esto es para efectos de poder dar a la gestión lo que nosotros conocemos como oficinas cantonales, oficinas regionales. Este, Está la parte de agua potable, hay una categoría, lo que es proyectos de desarrollo, están obras menores, la ampliación de infraestructura, y lo que hablaba ahora de intermedios, que son como proyectos de rehabilitación, crecimiento de infraestructura. Tenemos en la cuestión de hidrantes, en la parte de servicio. Y está saneamiento, que es una situación similar, obras menores, infraestructura en sistemas de saneamiento, rehabilitaciones y crecimiento de infraestructura. Aquí depende del nivel del proyecto, así lo llevamos. Por una, disposición, porque nuestros proyectos son financiados a través de las tarifas. Que entonces instrucciones o el ente regulador es proyectos que de gran envergadura, digamos, de crecimiento de infraestructura, como el PAN, que llamamos ahora, de ampliación al área metropolitana, que está en la etapa de preinversión en estudios, es financiado. No podemos cargarlos directamente a las tarifas. Entonces tenemos que llevarlos a financiamiento. Entonces ahí es cuando llamamos estratégicos, y cuando se define estratégico depende del proyecto, se lleva para un financiamiento. Esos proyectos todos tienen que llevar estudios de factibilidad. Y bueno, para cumpliendo con el Sistema Nacional de Inversión Pública, para efectos de la toma de decisiones institucional y para que pueda ser avalado o aceptado por las entidades financieras. Anteriormente se financiaron proyectos y nosotros tenemos la historia con una idea, una necesidad de proyecto y muy básico en aquellos años 2005, y después nos costó bastante. Hoy las entidades financieras, al tener el Sistema Nacional de Inversión Pública y a estar Mideplan, ellos nos solicitan estudios de factibilidad detallados. Eso nos ha hecho tener que crecer y todavía nos falta de mejorar. Bueno, esto nunca se para, como dijo la compañera, esto es de investigación, esto es de día a día y de mejorar
una mejora continua. Es algo similar, como hablábamos, ahí estamos divididos en sugerencias, entonces nosotros podemos ver que proyectos estratégicos que son financiados de acuerdo a los organismos, tenemos que hacer unidades ejecutoras. En este momento tenemos unidades, cuando hablamos de unidades ejecutoras, BCIE PAPS, este, llamamos BCIE porque están, de acuerdo, una vez analizado la modalidad de financiamiento, ha sido la entidad con que se han financiado los proyectos y esas dos tenemos direcciones nacionales que se encargan de proyectos principalmente de mejoras de gestión. Está la Ambiente, Investigación y Desarrollo, que es la que se encarga de hacer estudios de factibilidad, de hacer los estudios previos, de hacer análisis, lo que nosotros llamamos estudios básicos, que es, o sea, en el caso de nosotros, nuestros proyectos llevan, depende del tipo de proyecto y la necesidad que se tiene, un estudio básico, lo recomendable es de 3 a 5 años para determinar si hay agua, si está la cantidad de agua y si está la calidad de agua. Y depende de la población que se tenga. Entonces hay que hacer estudios hidrológicos y hidrológicos. Estudios de suelos, bueno, la parte de riesgos. Entonces esto es demasiado, esta área, esta sugerencia es la que está encargada de eso. Están lo que llamamos sistemas delegados, como le explicaba ahora, es la que se encarga de la coordinación de todos los proyectos a través de las ASADAS, de las asociaciones administradoras de proyectos, lo que también se le conoce como proyectos rurales. Está también lo que es la sugerencia GAN, y está la sugerencia periféricos. GAN abarca todo el área metropolitana. Ellos desarrollan proyectos que le llamamos obras menores, donde sus diseños son unos básicos. Igual a sugerencia periféricos a través de todas las regiones, ellos desarrollan proyectos de obra menor. Esos a veces cuando hablamos de estratégicos, nos quedamos ahí, la palabra, porque son importantes los regionales. Si ellos no hacen eso, eso es para mantener la calidad del servicio, la prestación del servicio. Entonces se requiere proyectos, perdón, para sustitución de tuberías, o a una comunidad que hay que darle el agua que no le llega, la interconexión para, ¿cómo te llama? Permitir la cantidad de agua, interconexiones entre tanques o sistemas. Entonces son proyectos que son muy importantes, pero son de obra menor. A veces algo me decía, ¿cómo le voy a hacer un estudio de un nivel tan grande para llegar a conectar un tanque un tanque con una tubería para poderle dar agua a una comunidad que le llegue en la continuidad mientras hago toda esta parte? Esto es lo que hemos tenido y los compañeros están aquí. Hemos tratado de, como dice aquí, desafíos en la gestión, automatización del sistema de información. Hemos tratado, porque empezamos con hojas electrónicas y hoy por lo menos hay un sistema básico donde recoge la información básica de todos los proyectos y que ya lo pueden solucionar. Pero nos falta lo que es la parte de seguimiento. Mejoras de integración de metodologías. Hemos ido integrando, como les hablaba al inicio, cómo integramos lo que nos piden las diferentes, ¿cómo te dijera? Entidades fiscalizadoras y reguladoras en la materia de proyectos. Si bueno, y los entes financieros que nos piden información y es de diferentes maneras. Además, como Banco Central y otros organismos, Casa Presidencial, que nos piden información de los proyectos y es como tiene estructurada de diferente manera.
Hay una capacitación, en la cuestión del portafolio se ha capacitado, se le instruye, nosotros más que todo como parte del portafolio, más que todo la que es la par formulación, está, como veíamos ahí, la administración de proyectos, la ha llevado la gerencia general y a través de ellos se han hecho talleres para ver todo lo que es la administración con la metodología PMI. Este, quedan que reforzar y retroalimentar la cultura organizacional y generar análisis interactivos y capacidad. Esto de capacidad de lo que estamos en este proceso. Continúa, Beatriz. Creo que aquí se amplía un poco más esa filmina. Más adelante lo vemos. Mejoras de la documentación para preparar al ente rector y el banco de proyectos. Hoy tenemos que empezar a hablar lo que nos están hablando del aval técnico, tenemos estudios a nivel de perfil, esta es la parte que yo les hablaba, depende del proyecto, vamos a perfil, prefactibilidad, de factibilidad, depende del nivel del proyecto, llegamos a ese nivel de estudio. Mejoras de procesos y procedimientos, manual de administración de proyectos, manual para la administración del portafolio, uso de instrumentos, ajustes en solicitud de cambio. Estamos eso ahora que hacían todas las preguntas, porque a veces separamos la administración del proyecto con lo que los hablamos o conocemos o nos dicen en nuestro caso, con lo que se llama presupuesto. Entonces, cuando se hace un cambio de un proyecto, lo que estamos afectando es la mentalidad, como dijera, la presupuestación de recursos para poder hacer uso de estos a través de la ley 8131, por eso la tomamos ahí, que es la que analiza la Contraloría en el caso de nosotros y analiza la autoridad presupuestaria. Entonces tenemos que hacer haciendo modificaciones presupuestarias, pero la modificación presupuestaria en la mayor parte de de los proyectos es a raíz de un cambio en su alcance, en el tiempo o en el costo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Devolvernos a hacer todo esto de que nos están pidiendo la normativa para poder actualizar el proyecto. Es lo que estamos analizando, buscando maneras más expeditas para poderlo llevar a cabo, porque hay casos donde se presentan que hay que hacerlo, digamos, rápido, porque si no se tienen los recursos, necesitamos una ampliación, se presentó algo en el proceso de construcción y hubo que hacer algún ajuste, algún cambio, pero mientras hacemos todo esto nos llamamos tiempo y esto es lo que los compañeros, por eso son las preguntas que don Jorge Madrigal hizo ahí la observación y los compañeros. Estamos con el documento de cierre de proyecto. A veces, y tenemos información de costos directos, de costos indirectos. Eso lo estamos trabajando porque, de hecho, tenemos años de estar planteando un sistema, está por ahí estratégico, nos ha costado de cambio de plataforma para poder desarrollar esto y manejarlo y poderlo pegar como decimos nosotros e integrarlo toda esta parte con también lo que pide la autoridad presupuestaria, porque a veces vemos, el país ve en un lado, deme el presupuesto, pero si usted toma cómo manejamos los presupuestos con toda la estructura que se tiene, eh, este, que es diferente a la que nos está pidiendo a veces el ente regulador, a la que manejamos aquí, porque el Sistema Nacional de Inversión lo ve a nivel de partidas, pero nosotros tenemos que manejarlo a nivel de subpartidas. Esto se hace bastante engorroso. Eso estamos tratando de hacerlo. Y está el desarrollo e implementación de herramientas, que para eso es lo que estamos, sistema integrado, proyectos, estamos tratando de llegarle ahí. Nos ha costado bastante porque es bastante minucioso,
cuando ya uno habla de integrar todo esto, hay que llegar a la información micro para poderla llegar a macro. Y a veces la gente solo lo ve en macro, pero el que trabaja, el que administra el proyecto tiene que llegar desde la base. Y esto es lo que, si queremos facilitarle a los compañeros institucionales en el manejo de los proyectos, tenemos que llegar hasta ese nivel. Beatriz, logros en la gestión del proyecto. Bueno, las decisiones de inversión de la organización sí ha sido interesante, ha facilitado desde ese momento tomar decisiones. Se hizo a nivel de institucional, ese comité de dirección de proyectos en su oportunidad facilitó la toma de decisiones a nivel superior. Alcanzar el cumplimiento de objetivos estratégicos es una parte, eso ha costado también, pero es parte de los logros que hemos llegado, hemos ido identificándolos y poder dimensionar, integrar toda la parte de proyectos con los objetivos estratégicos institucionales. Estén alineados con la estrategia institucional. Bueno, lo que estaba, fomentar una cultura de gestión de proyectos. Esto anteriormente no había nada, no se tenía absolutamente ni documentado. Se ha empezado a documentar y se ha empezado a crear una cultura de proyectos. Igual fomenta la gobernanza de los programas y proyectos. Tenemos que entrarle todavía a programas, una parte más, clasificación de los proyectos de inversión según complejidad, categoría de implementación. Aquí es donde nosotros nos paramos y a veces hablamos con mi plan, a veces vemos por qué depende del proyecto, como hablaba ahora, se vuelve demasiado compleja los requerimientos y el aporte del proyecto, este, no sé, no es, hablábamos un día de estos de que una región de mucho, que pega mucho sol y que para las aguas había que crear un techo y entonces nos estaban pidiendo unos estudios muy profundos, pero el que decía es que tenemos que ponerlo ya para poder laborar, entonces, y poder atender. Y si no, el servicio se ve y no había maneras. Eso es el diario vivir de que estamos nosotros para poder agilizar todos estos procesos. Sistema de información para el portafolio, los procesos de capacitación constantes. La institución ha venido creando con todo esto de la pandemia y todo, sistemas de capacitación digitales para tenerlos activos y que la gente pueda estar informada, se pueda capacitar y estar informada de los requerimientos. Retos creo que vienen. Beatriz. Ok. Nosotros lo que hemos analizado desde el punto de vista del portafolio, ok, ya me sonaron campaña. Ahora, nosotros tenemos un portafolio de proyectos a 6 años que nos lo pide el ente regulador de 1.400 millones de colones. Sí, por ahí. Es que lo tenía ahí en una presentación, pero no me daba el tiempo. Pero tenemos que reforzar las áreas administrativas de los programas y proyectos para poderlos administrar y esto a veces no se maneja, como les hablaba ahora, en los niveles, otros niveles del mismo estado. Mi plan nos pone y me parece excelente. He sido, creo que comparto, hay que tener un sistema, hay que ordenar la casa, pero esto no se hace solo, se requieren recursos, pero cuando vamos al otro lado para ver los recursos
no son cuestionados, no se dan. Entonces, después viene la prensa y nos cuestiona por qué no ejecutamos. Eso es una de las partes que tenemos un problema, es un reto que estamos ahí, un desafío de ver de qué maneras. Debe reforzarse el personal calificado para crear equipo de implementación de portafolio. Le cuento, nosotros éramos 3, ahí ahora vemos 2 personas que hemos tratado de ver todo esto del portafolio con ayuda de todos los compañeros a nivel institucional. Esto no, ahorita, nosotros vamos guiando, pero al final cuando nosotros vemos, pero habemos 2 personas para poder hacer esto. Es bastante, hacemos lo que está a nuestro alcance y hemos ido por lo menos a informar a la administración de cómo van, hacer evaluaciones periódicas con ayuda y dar instrucciones y guiando herramientas. Eso, duplicidad de funciones en diferentes áreas que gestionan proyectos, esto se ha dado. Esto sí, venimos desde tiempos atrás, nada más que nos cuesta mucho desarrollar esto, es porque si esto no hay un sistema de información, esto se va a generar y no nos va a facilitar. Vamos duplicando, les decía, en generar informaciones para las diferentes áreas, actualizar los procesos y procedimientos de la gestión del portafolio según las disposiciones de la normativa. En eso estamos en este momento. Internamente se nos hizo una auditoría, nos hicieron unas recomendaciones. Esto que hablamos de capacidad de personal, ahí sale a nivel de toda la institución. Y estamos en este momento en unos equipos de trabajo para actualizar toda nuestra normativa, integrarla y tomar en cuenta las nuevas disposiciones que se han dado. Definición del proceso para reasignar el presupuesto y los recursos. Estamos en ese proceso con toda el área porque, disculpen, implementar un expediente digital único, eso es otra parte, como cada área tiene al no haber un sistema integrado, cada área tiene sus expedientes y a veces nos cuesta, ya se ha avanzado y en este momento se está con la Dirección de Tecnologías de Información desarrollando un sistema donde ya esto es integrado y que la información por todas las áreas sea puesta ahí y sea vista a nivel. Algo nos queda, estamos haciendo un esfuerzo que es tener este sistema integrado en la institución y poderlo integrar con el banco de proyectos. Esto, las compañeras, esto se nos trae, es el trabajo, es un desafío, no está aquí, pero es un desafío, porque eso es una duplicidad de información. Como yo les explicaba, nosotros no trabajamos los proyectos para diferentes instituciones, para un ente regulador, y después tenemos que tomar esa información y pasarla al banco de proyectos. Entonces, esto nos genera duplicidad de funciones, ahí lo pusimos y entonces estamos buscando de qué maneras podemos digitalmente, una vez que lo tenemos revisado, esto pueda ser transportado y sea más transparente y minimizar los tiempos y ser más, o como te dijera, tener una información más óptima, menos, como digital. Hemos analizado, no puede ser en línea, no puede ser directo, y en eso estamos en este proceso. Es un desafío que tenemos como el portafolio de proyectos. Creo que estamos ahí, porque la campana se tocó hace ratos. Muchas gracias. Voy a proceder con la lectura de las preguntas y comentarios que nos han venido dejando, y de hecho invitamos al resto de participantes que aún no han escrito su consulta a hacerlo en este momento. Entonces vamos a comenzar con José, que nos indica: cada presentación, no, esta no es, perdón, con Gretel Vanessa, dice: ¿qué metodología de priorización utilizan? Eso es una manera, nosotros creamos una metodología de priorización para las iniciativas. Hay una cuestión que, por lo menos en nuestro caso, y cuando uno se logra leer toda la teoría, los estudios
de factibilidad son para priorizar los proyectos. Y entonces depende de su aporte, y tanto financiero como social, la priorización. En este momento se han hecho varias. A veces hemos aplicado una metodología para efectos de los proyectos de tarifas que nos ha hecho el regulador. Estamos en un análisis para definir una metodología ya de los proyectos, porque sí hay una metodología para efectos de las iniciativas. Va enfocada a lo que es la prestación de los servicios, a la prestación del servicio en agua y en alcantarillado. De acuerdo. En línea un poco con la pregunta anterior, Carla Vázquez nos indica que en el SINAC han identificado la necesidad de trabajar la priorización a nivel de necesidades, que les interesa tener un acercamiento para conocer la metodología y que si podrías profundizar más sobre la priorización que ustedes realizan. Sí, bueno, nosotros, como les decía, de cada proyecto, cada necesidad, está que las áreas, y hay un formulario donde se levanta la información. En este momento la estamos digitalizando para poder levantar toda esa información de las necesidades según a nivel de sistema de agua y a sistema de alcantarillado, y poderlas priorizar con una serie de indicadores que están en ese momento y poderlas tener. Ok. Cuando uno habla de toda la metodología de proyectos o de esta parte de iniciativas, un punto importante que nosotros hemos determinado es que nosotros si vamos y vamos a todas las regiones, todos los sistemas tienen necesidades de inversión, unos más, otros menos. Depende de cómo esté su depreciación, depende de su vida útil, depende de su desarrollo que está en la zona. Hay un montón de situaciones. Ok, pero al final también tenemos que tomar en cuenta la capacidad que tiene la institución financiera y capacidad de llevar a cabo el proyecto. Entonces, todo eso se analiza, porque a veces queremos y hay un momento que la decisión de entrar, eso es una decisión, estoy leyendo un libro de esto de estrategias, es una decisión ya institucional de las máximas autoridades de decir, bueno, aunque este es número uno, con el 2 y el 3 voy, porque esa es la capacidad que tengo para hacer. Entonces, esto es lo que a veces tenemos, por eso es que hemos hecho un comité de dirección de proyectos a un alto nivel que era presidido, ahora está para que lo presida la gerencia general. Estaba presidido por la presidencia ejecutiva. Gracias. Eso es, así es como hemos funcionado. Gracias, Ronald. Por acá también tenemos otra consulta. Dice, ¿cómo la institución realiza el plan de expansión? ¿Cada cuánto lo hace? ¿Qué tipo de actividades implica? Y si esto responde a la planificación de mediano y largo plazo. Okay. Hay un área que les explicaba que era la sugerencia ambiente, investigación, de desarrollo. Sí, el plan de expansión se hace a mediano y largo plazo, con lo que se tiene y con las necesidades que esto lo coordinan a través de todas las regiones, tomando en cuenta las necesidades y se va viendo el plan de expansión de la institución. Cuando hablamos a veces de expansión, tenemos en cuenta que nuestro país está cubierto la mayor parte. No es que no hay áreas que no tengan sistemas, y el AIA tiene tanto su cobertura como la que de otros operadores tienen. Entonces a veces lo que hablamos, porque es que lo aclaro porque a veces habla y se habla de expansión, o sea, tenemos que tomar en cuenta que todo esto, cuando hablamos de expansión, son necesidades para mejorar, mantener en el futuro la prestación del servicio, no solamente para ampliación territorial. Esto lo hablo porque a veces queda en el aire y eso, entonces nuestro plan va para poder brindar la prestación del servicio en lo que hablábamos ahí en cantidad, continuidad. Muchas gracias.
Tenemos otra consulta por parte de Mauricio Alfaro y dice así: ¿cómo determinan la categoría de proyecto? ¿Tienen alguna herramienta? Y bueno, hace ahí una correlación con la clasificación de proyectos del Mideplan. Y voy a leer de seguido la pregunta de Gretel Vanessa también, que tiene relación con la anterior. ¿Cómo distinguen o clasifican los proyectos según variable tipo de Mideplan para el AIA que analizaron? ¿Qué análisis realizaron? Ok. Como les decía, tenemos proyectos complejos. Complejos de, cuando hablamos complejos, es como el proyecto de mejoramiento del, como te dijera, de la área metropolitana, quinta etapa. Un proyecto que está abarcando todo, que es un desarrollo a 50 años, es un desarrollo de infraestructura y para nosotros tomamos las mismas, están relacionadas las clasificaciones de nosotros con las de Mideplan. No hay, porque si no, entonces empezamos a caminar diferentes distancias. Tenemos los proyectos de rehabilitación propiamente, que son proyectos que sí requerimos que se hagan estudios, unos diseños más detallados. Entonces tenemos en la parte de rehabilitación y después tenemos los proyectos de obras menores. Obras menores, como les explicaba hace un rato, los llevan hasta las regiones. Son proyectos de sustitución de una tubería porque está mala, porque no nos permite prestar el servicio, tal vez digamos, poner una tubería para abastecer una comunidad, un caserío que se puede decir, que es algo pequeño, que se cuenta con el recurso y que no se quieren diseños ni se quieren estudios. Eso es obra menor para nosotros. Después están todos los proyectos que son de tecnologías de información que entran en otra categoría, que era lo que llamamos mejoras de gestión. No sé si con eso les... Gracias. Por acá también otra consulta es: ¿los proyectos estratégicos los derivaron del plan estratégico institucional o realizan un análisis diferente? No, van relacionados, digamos, ya está el plan estratégico y ahí están dando las necesidades. A nosotros nos toca porque no es así tan fácil. Y a veces creen que es que cojo el plan estratégico y ahí me voy. Y a veces nacen por otros lados y esa es la parte que nos toca a nosotros de ver de esas necesidades y eso cómo está y cómo encajan en el plan estratégico. Y también vienen proyectos que nacen cuando el plan estratégico se desarrolla, porque es que el plan estratégico se hace para 5 años y nosotros tenemos un servicio constante y se dan en necesidades constantes, que lo digan los operadores que están aquí. Entonces a veces surge alguna situación particular en una zona y tenemos que empezar a analizarlo y ver que se cumpla lo que el plan estratégico indica o marca, que comúnmente está dado a una mejoría en la continuidad del servicio, en la calidad del servicio, en la prestación en las 5 C del servicio. Gracias. La compañera Luz Granados nos indica qué peso relativo tiene el desarrollo de proyectos, la dependencia en el desarrollo de proyectos, la dependencia de otras instituciones en cuanto a aprobaciones y otros elementos, así como recursos. Repito, no, ¿qué peso relativo? Ajá. ¿Qué peso relativo tiene en el desarrollo de proyectos la dependencia de otras instituciones en cuanto a aprobaciones y otros elementos, así como recursos? Ok, nosotros en eso no hemos bajado porque, ok, depende de los proyectos. O sea, hay proyectos, ok. Nosotros para efectos del portafolio de proyectos en su inicio, en su momento, la metodología que tenemos es todo lo que es la parte de estudios básicos, de estudios, digamos, del estudio de factibilidad, digamos, porque puede ser, es que esto es muy relativo, para un proyecto depende, un estudio de factibilidad puede ser lo que le llamamos perfílico, eso lo podemos hacer.
o teníamos que hacer estudios tan detallados que es lo que le conocemos como estudio de factibilidad, o hacer algunos estudios previos que es lo que le llamamos prefactibilidad. Entonces, toda esa parte definimos en un momento un 5% de todo lo que es. Está la parte de financiamiento, que esto abarca la parte de diseño final, que abarca, le definimos un 5% para efectos, y para la parte de financiamiento abarca otro 5%, y todo lo que es la preejecución con la ejecución 85%. ¿Por qué? Porque al final a nosotros lo que nos interesa, y viendo la visión de que un proyecto es para satisfacer una necesidad, no le podemos dar un peso a cuando estoy haciendo los estudios, o un peso cuando estoy financiamiento, o un diseño, porque hay muchos proyectos que llegan hasta ahí y no se hace. Y entonces aparece, esto a nosotros nos pasaba, y tuvimos un problema con el Plan Nacional de Desarrollo, con un proyecto estratégico. Entonces cambiamos los pesos y le dimos también para los entes externos. Cuando los entes externos nos financian, a ellos lo que les interesa es la ejecución del proyecto para satisfacer la necesidad. Y entonces tuvimos que hacer negociaciones hasta con los entes externos, y nos pareció. Entonces, cuando nosotros hablamos de un avance de un proyecto, un 15%, es que ya está financiado. Ojo, cuando hablamos de financiamiento, es que nuestros proyectos no es solo financiamiento externo a través de un banco, es que nuestros proyectos tienen que estar financiados por la ARECEP, porque es la que nos da la plata, porque nuestros proyectos son financiados a través de tarifas, a excepción de algunos que el Estado ha aportado una parte, no nos da el 100%. Entonces, cuando nosotros hablamos de financiamiento, es contar con los recursos desde la ARECEP, que nos da la plata para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces, cuando tenemos ahí, ya ahora sí, tenemos un 15% de avance, ya tenemos los diseños, tenemos el estudio, los diseños, y ahora estamos viendo de que cada vez que hagamos un cambio de un proyecto, tenemos que ir por eso hay que revisarlo, porque ahora cada vez que hagamos un cambio del proyecto, tenemos que ir a actualizar ese estudio de factibilidad. Entonces, ¿cuánto tengo? Pero por lo menos en un inicio, cuando hagamos el proyecto, arrancamos con esa parte. Y es cuando llegamos y decimos que si un proyecto lleva hasta el financiamiento, ya lo obtiene, obtenemos un avance de un 15%. No hemos empezado a construir. Así es Gracias. como hemos definido los pesos. Gracias, Ronald. Voy a hacer lectura de dos preguntas que tienen que ver con la fase de ejecución o inversión de los proyectos. La primera la plantea la compañera Gretel Vanessa y dice así: ¿cómo coordinan con los stakeholders para la ejecución de los proyectos, principalmente con las instituciones externas afectadas en la ejecución del mismo? Y la segunda dice lo siguiente: de don José A. Dice, ¿cuántos administradores de proyectos tiene la IA? ¿Estos están distribuidos por regional o está centralizada la administración? Cada administrador de proyectos inicia desde el perfil y cierra el documento de cierre del proyecto. Okay. Son dos preguntas. Ok. La parte de voy porque la primera tiene relación más bien con la primera, con la segunda. Sí. Hay administradores de proyectos a nivel no está centralizado, está en cada región para los proyectos de obras menores, para los proyectos de desarrollo. No hay un administrador desde que se inicia hasta que se finaliza el cierre. No está, hay un administrador de proyectos de la parte eso es como te dijera, este, algo que debemos mejorar, y que eso está, creo que no solo nosotros, está la formulación, hay un administrador porque es el que administra toda la parte que hablábamos de los estudios básicos, de los estudios que se deben de llevar de topografía, él administra toda esta parte. Después está todo lo que ya viene
con todos los diseños y toda la parte, está la parte de financiamiento y después viene todo lo que es la parte de ejecución, que depende de dónde esté, es cuando se forma una unidad ejecutora y se crea para que se lleve a cabo el proyecto. O sea, a cómo está el país, por eso es que a veces cuando a mí me hablan de escuchar todas estas metodologías y PMI, yo lo analizo y lo veo porque cuando nosotros hablamos de una estructura proyectizada, y vemos cómo está estructurado también la parte de legislación con 8131 para el manejo de los presupuestos son asignados a áreas. A alguien le da como dijera, le dan un recurso y es el responsable para hacer eso, de acuerdo a nuestra legislación país. Y entonces, hoy tenemos así, eso tendríamos que cambiarlo. La experiencia que tengo es como algo en Brasil, con una empresa que estaba tratando, porque ese problema lo tenemos nosotros y lo tienen, a lo que conozco, casi todos. Y tendrían que cambiarse ciertas cosas y poder hacer de que yo defina una necesidad, se le asigna una unidad ejecutora, que nosotros tratamos de hacerlo ya con PAM, pero no nos dieron los recursos para poderlo hacer, de que se hagan los estudios todos hasta que se finalice el proyecto, encargado un director de ese proyecto. El país, como por lo menos nosotros la experiencia lo tratamos de hacer, aquí está don Alejandro Fernández, que tratamos de hacer PAN a través de ese medio, y nos dieron unos recursos, pero muy dispersos, y no nos dieron los recursos que necesitábamos para poder desarrollar el estudio de factibilidad y que ese mismo equipo fuera el que llevara el proyecto hasta el final. Entonces, esa es la experiencia que tenemos. Relación con los stakeholders, bueno, esta parte los lleva comúnmente la entidad. En la parte de ejecución, con las áreas que ejecutan, lo llevan las unidades ejecutoras y los ingenieros, el administrador del proyecto. Ya específicamente no lo tengo. Don Ronald, su micrófono se cerró. Ahora sí. Sí, ahora sí te estamos escuchando. Esa parte con la relación de los stakeholders, no la tengo así, sé que es el que está, porque cuando nosotros vamos o cuando ya se asigna el proyecto a una ejecución, se le da a un ingeniero que es el encargado, el líder del proyecto, y depende de la relación que tenga, él va a subir a las diferentes áreas. Si experiencia que tengo, si estamos en un proyecto que tiene una relación con el INDER, ya si él no puede manejarlo, lo sube a un nivel gerencial o a otro nivel de director de programa o director de la gerencia general, digamos, o si es caso hasta a presidencia ejecutiva para manejar esa relación. De acuerdo. Vamos a leer el comentario de don Rafael Barbosa. Dice, importante la mención de don Ronald acerca de la naturaleza de los proyectos del programa de rehabilitación, obras menores, donde es importante agilizar, dado que la metodología que se nos han presentado no responde a esta naturaleza y la agilidad operativa de un servicio esencial. Se han planteado propuestas como la generación de proyectos que se nutran de inversiones de la misma naturaleza, que hace un manejo más eficiente del portafolio. Y creo que este comentario vincula bastante con una de las consultas que se nos dejó por acá, que voy a proceder a leerla, y es de parte del señor Jorge Madrigal. Es necesario definir una metodología de otra magnitud y complejidad de acuerdo con la escala o tamaño de proyecto. ¿Se ha trabajado en eso? Sí, sí, claro, que hemos trabajado en eso. Hemos tratado en este momento de hacer unas herramientas, pero a la vez tenemos, y, ¿cómo te dijera? La normativa, y tal vez para Jorge y compañeros, hemos trabajado, hemos hablado con la parte de inversiones, hemos hecho reuniones con don Francisco Tula, y lo que hemos tenido es que hay una normativa
que es a nivel de un decreto, hemos buscado maneras de cómo podemos, por eso es que aclaramos, y nosotros siempre ando, yo les estoy diciendo que tenemos 113 proyectos en las regiones, que es este tipo de proyectos que ellos manejan, de buscar una agilidad, agilizarlo, todo de acuerdo a la normativa, todo proyecto para que pueda estar en un presupuesto tiene que estar en el banco de proyectos, y el banco de proyectos que es la que está definiendo el nivel de información que debe tener y el nivel de estudios que debe tener. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que queda muy claro, porque no, esto no es solo mi plan. Entonces, cuando nosotros presentamos los presupuestos ¿cómo se llama? A Hacienda, a Secretaría Técnica, a la parte de Hacienda, Hacienda se vuelve y nos dice, bueno, está bien, y la Contraloría nos dice, bueno, está bien, yo le apruebo esos proyectos si están en el banco. Entonces, esa es la parte que nosotros queremos y hemos tratado, y hablamos con don Francisco Tula y las compañeras de inversiones para ver de qué maneras podemos nosotros agilizar. No es tampoco que no se haga nada, y eso los compañeros lo saben, pero no es tampoco que se profundice hacer estudios tan extremos para poder hacer un techo en una planta de tratamiento de agua. Me acuerdo de ese proyecto porque lo estábamos inscribiendo y no, era rechazarnos y rechazarnos. Ver de qué maneras, eso es lo que nosotros hemos estado. No queremos que los proyectos de desarrollo, infraestructura, se le dé, o sea, porque como institución nos interesa, pero también queremos ver de qué maneras podemos agilizar este tipo de proyectos, que se pueda hacer esa inversión. Si nosotros vemos ya lo hemos analizado, del plan de inversiones anual, un 80% del plan de inversiones son proyectos de obras menores. Y es el menos peso, es el 20% de los recursos destinados a eso. Entonces a veces tenemos que definir, hasta que tenemos escasez de recursos. Hablábamos, nosotros éramos tres y solo dos. En las regiones no es lo, ¿cómo dijera? No es la excepción, es igual. Ellos, y entiendo a Jorge, y aquí están los demás compañeros, y es lo mismo. Nosotros hemos analizado. Pero le dedicamos mucho tiempo a esto para manera de inscribirlos, y estamos dejando entonces tiempo para analizar o darle seguimiento a los proyectos de desarrollo de infraestructura. Sí, claro, Jorge, eso hemos hecho, los hemos clasificado, los hemos visto, le pedimos menos información que un proyecto como PAAN o algún proyecto como los que están financiados, y seguiremos, y estamos empezando un proceso para ver de qué maneras actualizamos todos estos manuales internos que tenemos a la luz de la normativa que está, y ahí vamos a analizar esa parte. Gracias. Y ya más próximos al final de este espacio de comentarios y preguntas, leemos la consulta de parte de la compañera Julia. Dice así: ¿cómo enfrentan los retos cuando las cosas no salen como estaba planeado? Por ejemplo, el caso del acueducto en Puerto Viejo de Limón. ¿Cómo se manejó a nivel interno? El acueducto Puerto Viejo Limón. Sí. Estoy dándole a veces por número o por programa dónde estaba. Ahí tengo el alcantarillado Puerto Viejo de Limón. ¿Y cuál proyecto es el que me está hablando? Porque comúnmente cuando las cosas no se van, esto nosotros como dice, dice la normativa, sí, como dice la normativa, están los administradores de proyectos, están los administradores de programas, el administrador del portafolio. Nosotros se da, y buscamos, evaluamos y presentamos a las autoridades, porque digamos, en este momento tenemos a la gerencia general, que es digamos, el nivel gerencial, y en ese momento también teníamos a un comité, y ahí es donde llevamos para tomar. Digamos, le damos un seguimiento, vemos cómo va, porque nosotros más que estábamos, vemos desde la iniciativa y la parte de la ejecución. Para eso están los administradores de los proyectos y los administradores de los programas. Y
subimos o recomendamos a la Administración Superior. Gracias. Y por último, vamos a hacer lectura de un comentario de Percy. Dice así: sería interesante en otra sesión poder revisar un proyecto específico para ver cómo aplican cada una de las fases indicadas desde la preinversión hasta el cierre. Es decir, ver en detalle casos prácticos, ya sea del SINAC o de la IA. Tomamos nota de esta recomendación para futuros eventos con esta naturaleza. De parte de nosotros como organizadores, queremos darle un agradecimiento especial a los compañeros de la AIA, en este caso a don Ronald, quien fue el expositor, por esta participación tan importante y haber dado respuesta a todas estas consultas que nos han dejado los diferentes participantes. De nuestra parte, pues una felicitación y un agradecimiento por su presentación. Y bueno, ya estamos próximos al cierre de esta actividad y queremos pedirles e instarles a por favor que completen el formulario de evaluación. Le voy a pedir a nuestros compañeros que nos están acompañando con la logística si por favor pueden incluir el link, y les agradecemos que por favor nos colaboren para poder realimentar también o darle feedback a don Ronald, en este caso por su participación tan valiosa. Les agradecemos que nos colaboren y vamos a darle el pase a nuestro compañero Abelardo, que va a tener el cierre del día de hoy. Aló, buenas. Marilyn, muchas gracias por la palabra, y de paso también quiero darles gracias a don Ronald y a Carla por la excelente presentación. De hecho, en este momento, si vemos, cada de las dos instituciones mantienen una diferencia, por supuesto, totalmente según sus funciones y acciones de la naturaleza jurídica. Pero aquí yo creo que podemos encontrar coincidencias para el cierre de las mismas. Uno de los temas que tanto Carla y don Ronald estaban indicando es el cambio cultural. El desarrollo de las instituciones han estado desarrollando durante los últimos años un cambio de desarrollo de cómo uno puede gestionar lo que es el proceso de presupuesto. Y ahí son coincidencias, ¿verdad? Que dentro del proceso de mi plan durante los últimos años, y yo que he estado un poquito con esto, se ha estado desarrollando estas nuevas normas de inversión pública que nos enfatiza y nos desarrolla a crear esos sistemas de desarrollo para todos los proyectos que nosotros tenemos. El allá, con el desarrollo que ellos tienen, que es tan importante para nuestro país, que es el agua potable, ¿verdad? Costa Rica es uno de los países más privilegiados a nivel del mundo, ¿verdad? No estamos hablando solamente de América. El SINAC con la protección de todo lo que son los bosques, todo lo que es la zona protegida, de la cual ya estamos dando méritos, ¿verdad? Dentro del mundo, este ha sido un ejemplo en todo lo que es el desarrollo de las zonas verdes, ¿verdad? El bosque protegido. Y nos encontramos que son instituciones que se desarrollan en coincidencias. Tienen la naturaleza totalmente diferentes, pero sí hay coincidencias. Como acabo de decir, el cambio cultural, que es un desarrollo que tenemos que hacer. También otro aspecto que entre las dos instituciones, en las dos presentaciones, es la limitación presupuestaria. Una que tenemos el tema de la ARECEP con la IA, y a otro que tenemos el SINAC, que a pesar que está dentro de la estructura ministerial del MINAE, pero también tiene algunas condiciones de fondos propios. Si no me corrige, Carla, ¿verdad? Ahora, también, ¿dónde nace la necesidad de los proyectos? Entre los dos casos, es qué diagnóstico tengo, qué es lo que yo estoy necesitando. De ahí es donde se comienza a derivar muchos de los conceptos de aquí que tendríamos, como el caso del área, que es la base que tenemos, la situación que tenemos, y ahí nos está diciendo don Ronald que comienza lo que es la cobertura, la calidad, la cantidad, continuidad, recolección, tratamiento, disposición y servicios usuarios de lo que es el agua, tanto el saneamiento como hidrantes. Luego, ¿qué es lo que se necesita en las diferentes zonas? Él lo explicó bien, está enmarcado en diferentes
oficinas y subgerencias que él ha estado desarrollando con respecto a la presentación que nos hizo. La GAM, en un concepto general de todo lo que es la área metropolitana y todo lo que es el desarrollo de las otras áreas, tanto de Guanacaste como la zona norte, Punta Arenas y lo que es Limón, que es tan necesario todos esos procesos. Y en este momento de crisis que tenemos a nivel de agua, por las sequías que en algún momento se está dando en algunos sectores, los proyectos tienen que desarrollarse de acuerdo con esa necesidad. Ahora, sumamos también el SINAC. Me gustó mucho el cambio de estructura que tiene, porque nosotros, bueno, en lo personal, yo estoy en una estructura totalmente diferente, lo que es el MIBA, con ellos. Y sí nos viene a desarrollar esa conceptualización, ¿verdad? Cómo desarrollar conceptos de inversión pública, cómo desarrollar ese acercamiento para establecer proyectos nuevos, llámese el sector de ordenamiento, y motivarnos nosotros a ese desarrollo. Pero algo que sí nos da mucho lo que es el desarrollo es qué es un portafolio, la definición del portafolio de inversión. Entra también lo que es la gobernanza, cómo vamos nosotros a lo interno de cada institución trabajarlo. Ahora lo está explicando don Ronald, toda una estructura piramidal que ellos tienen. Carlos en su momento nos está desarrollando que la ruta del proyecto entre en un esquema de gobernanza, que ahí estaríamos con la elaboración y oficialización de políticas como primer punto. Luego, segundo punto, la elaboración y oficialización de procesos y subprocedimientos y lineamientos. Y luego, algo muy importante, la definición de roles y responsabilidades. Ahí nos conlleva que el desarrollo de un equipo de trabajo tiene que ser motivado por las personas que conozcan, que tengan esa vasta experiencia, porque son los conocedores el criterio experto para desarrollar cualquier proceso. Y esto nos va a ayudar muchísimo a tener condiciones de financiamiento, cómo lo podemos desarrollar, condiciones de proveeduría, la misma limitación que tenemos de recursos humanos también, porque los proyectos adquieren una connotación viva, única, cada uno tiene una faceta y a cual, como nos está explicando Marilyn temprano, tiene todo un ciclo, el desarrollo de la creación, la planificación, pero tenemos que tener un cierre. Y esto no se hace solo, eso se hace por una concientización, un desarrollo, el manejo de los recursos que tengamos y algo tan importante que es el apoyo de los jerarcas, de la estructura superior. Si nosotros no vendemos esa idea, y eso lo digo en lo personal, a nuestros superiores, ahora que tengamos una nueva administración, no sé cómo vamos a estar, pero ya con esos instrumentos nos preparamos, nos damos esa protección de brindar ese servicio a la ciudadanía, que ese es el valor público de nosotros, ¿verdad? Cada institución como tal, llámese el SINAC, que era ya el MIBA, estamos desarrollados a tener ese valor público. ¿Y cómo lo hacemos? Tomando en cuenta las necesidades de cada una de nuestras instituciones para brindar ese servicio al ciudadano costarricense. No sé, yo quería darle esa integración porque las mismas presentaciones tienen esa integridad, ¿verdad? Cada una tiene su naturaleza propia, cómo lo funciona, pero yo encuentro mucha coincidencia en estos procesos. Y también el gran apoyo que tiene mi plan para nosotros es una guía, y esto nos va a servir para nuestro desarrollo, tanto para el Plan Nacional de Desarrollo que viene, todas las acciones que tengamos el AIA, que es una institución que cambie el presidente ejecutivo, pero siempre sigue brindando el servicio. Y también nosotros, aunque tengamos un cambio de ministro o ministra, siempre el servicio aquí continúa, ¿verdad? Entonces, de mi parte, les agradezco mucho la intervención tanto de Cale, de don Rona, y no sé, más que darles de nuevo el pase a Marilyn para ya cerrar. Y los espero mañana también a la nueva charlas que tenemos con el ICI y Recope y la otra presentación.